Muy buenas tardes, bienvenida a la sesión de Grupo de Estudio de Solo Tu Perro. Estamos a sábado 2 de octubre, no, 2 de agosto del 2025. Hoy tenemos un mano a mano aquí entre Chris y yo para trabajar sobre un artículo que ya es el tercero y último sobre el tema de la relación entre las condiciones médicas y los problemas comportamentales. Esta es una revisión del año 2019 hecha por Tomás Camps, Marta Amat y Javier Manteca. Los tres trabajan en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya. Entonces, este artículo, no sé si te pasó lo mismo, Chris, pero hay muchas ideas que hemos leído ya en los artículos anteriores y algunas que claramente son citas y referencias tanto al artículo de Overall como al anterior del otro grupo de investigadores. Y entonces a mí me dio la sensación de estar leyendo una historia, desde el año 2013 hasta el 19, eh, donde cada vez se profundiza más en este tema de cómo cuando hay un cambio de comportamiento es fundamental, esta es la última idea de este artículo, es fundamental tener en cuenta la situación clínica, la situación médica del paciente, del perro en cuestión. Entonces, si quieres, voy a leer tal cual lo que ellos proponen como abstract, que es un poquito largo, pero yo creo que es como un resumen completo del artículo, porque es un artículo de revisión, ¿verdad? No todos los animales se comportan de la misma manera ante la misma situación. Estas diferencias individuales en la expresión de su comportamiento pueden deberse a numerosos factores, incluyendo afecciones médicas. Aquí me gusta mucho que pongan la palabra individual, ¿verdad? Y que por ahora ya estamos claramente en un momento en el que ya no es el perro o los perros o los gatos, sino este perro, este gato. No estoy tan segura de que esto ocurra en otras especies, ¿no? No creo que se diga esta rata, esta gallina, esta vaca, aunque habría que decirlo así, diría yo. Estos problemas médicos pueden modificar el comportamiento directa o indirectamente. Los objetivos de esta revisión son describir el estado actual de la relación entre algunos problemas médicos y conductuales y proponer nuevas líneas de investigación. La revisión se centra en la relación entre los problemas de comportamiento y el dolor, las enfermedades endócrinas, los problemas neurológicos, las alteraciones del órgano vomeronasal y los trastornos cardíacos. Estos problemas representan un reto diagnóstico desde un punto de vista práctico. El signo más común de dolor en animales es un cambio de comportamiento. Esta frase creo que es clave, ¿no? El signo más común de dolor en animales es un cambio de comportamiento. Entonces, la primera pregunta que yo hago ahora y que creo que tenemos que hacer cuando alguien viene a consultarte, mi perro se hace pipí por todos lados, por ejemplo, ¿desde cuándo? ¿No? Porque si es una cosa repentina, tendremos que mirar claramente, poner una lupita en el tema médico. Aunque la relación entre el dolor y los problemas de comportamiento se ha estudiado ampliamente, no está del todo clara. Por ejemplo, la relación entre los trastornos del sueño y el dolor es poco conocida en medicina veterinaria. Nuevos estudios en humanos y animales de laboratorio demuestran que de hecho existe una relación recíproca. Más específicamente, la literatura sugiere que el efecto temporal de la privación del sueño sobre el dolor puede ser mayor que el del dolor sobre el sueño. Es decir, si yo no duermo, me duele más. Al contrario, si me duele, no duermo. Algunos problemas de comportamiento podrían modificar el ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, la disfunción cognitiva. Se desconoce por completo el impacto de estos problemas de comportamiento en la percepción del dolor en perros y gatos. Y aquí viene otra vez el tema de las hormonas tiroideas, que ya había salido la semana pasada, sobre todo relacionada con la agresividad. Las hormonas tiroideas desempeñan un papel importante en el control del comportamiento. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se han relacionado con cambios de comportamiento. En cuanto al hipotiroidismo, esta relación sigue siendo controvertida. No obstante, aquí hay una cosa nueva sobre el artículo anterior,
Nuevos estudios de neuroimagen proporcionan evidencia objetiva de que la estructura y la función cerebral, están alteradas en pacientes hipotiroides, tanto en animales de laboratorio como en humanos. Existen muchos problemas neurológicos que podrían alterar el comportamiento. Este artículo revisa aquellos problemas neurológicos que podrían provocar cambios de comportamiento sin modificar la exploración neurológica. Esto es tremendo porque esos casos donde haces todos los exámenes neurológicos, todo sale bien y sin embargo hay un problema neurológico que no se ha podido identificar y que solo se advierte por Tenías congelado. silente del sistema nervioso central. Los traumatismos cráneoencefálicos leves, los accidentes isquémicos y la epilepsia. La mayoría de estas enfermedades y su relación con el comportamiento están poco estudiadas en perros y gatos. Comprender mejor la fisiopatología de todos estos problemas y su relación con los problemas de comportamiento podría cambiar el protocolo de diagnóstico de los problemas de comportamiento. Hasta aquí el abstract de este tremendo artículo de revisión. Bienvenida, Carol. Qué rico verte por acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, estábamos leyendo el abstract del artículo de Camps, Amat y Manteca, una revisión de las condiciones médicas y los problemas de comportamiento de perros y gatos, del año 2019. Y decíamos que había muchas de estas temáticas, las hemos conversado en las sesiones anteriores, pero aún así, en la previa, antes de empezar la sesión, estábamos comentando ahí con Chris que hay cosas relevantes, interesantes para comentar sobre este texto. Entonces, ahora sí, si quieren les doy la palabra. Las tres mosqueteras, otra vez. Las tres mosqueteras. Una cosa que comentaba, que no sé si se ha dicho en otros estudios que han salido, son los problemas de la percepción del entorno. Creo que se basaron más en el olor, ¿no? Los otros estudios. La ceguera y la sordera. Ajá. Eso me pareció interesante que se mencionara. Luego lo del estrés. Ya está más que sabido que el estrés influye. Y lo del sueño me gustó mucho porque siempre pensamos que a lo mejor el perro se puede despertar por dolor y que pase al revés, pensamos más en humanos que no en perros. Es que dice que no está todavía estudiado, ¿no? Bien, en animales. Está todavía claro cuál es la causa y cuál es el efecto, pero que hay una relación, hay una relación. En humanos está clarísimo que si no duermes bien, te puedes levantar con dolor y si tienes dolor no vas a dormir bien. Ya. Lo de las vocalizaciones también me parece curioso, porque solo vemos vocalizar. Pensamos cuando a un perro le duele algo o tiene alguna afección, que va a vocalizar cuando le tocamos, pero a lo mejor no. Con ruidos fuertes o con una sirena se puede quejar mucho más de lo habitual porque puede tener otitis, por ejemplo. Sin llegar a manipulación. Eso tiene que ver con el problema, cuando el problema viene, como ellos distinguen esas cuatro fases, ¿no? Como dices tú, el momento de la percepción. Hay un problema en la percepción, otra posibilidad de problema en el procesamiento de lo percibido, otro problema en el estrés como origen, y el cuarto problema es como manifestación, la manifestación física del comportamiento. ¿Perdón? Entonces, claro, cuando se percibe, depende cómo se percibe, eso puede provocar dolor. Y el ejemplo de la otitis es interesantísimo con respecto a un sonido, ¿no? Porque son cosas menos cercanas físicamente, ¿no? No es la mano y el cuerpo del perro,
sino que es un sonido y el oído, entonces no se ve nada. Parece que no hay relación, y sí hay relación. ¿Podría aplicarse también eso, por ejemplo, a una luz muy brillante con respecto al ojo? Sí, yo soy fotosensible y yo no puedo salir a la calle de determinada luz sin gafas de sol, porque me duelen los ojos. Y hay mucha gente que no lo entiende. Y en ocasiones pasa que hay lesiones a nivel ocular que no son percibidas per se y que es una incomodidad, como si tuvieses una pestaña en el ojo o un granito de arena y tal. Las úlceras en la córnea duelen muchísimo y no se ven. Y esa puede ser claramente una incomodidad para el perro al momento del paseo, la interacción o rutinas, cosas muy rutinarias. Entonces sí, podría tener efecto. Qué interesante. Qué interesante. Esto me abre a mí como una manera, o sea, una herramienta más cuando uno hace el análisis del caso que estás trabajando, hacerse las preguntas sobre los canales perceptivos del perro, ¿no? O sea, fijarse en la vista, fijarse en el oído, en el olfato, en el gusto, ¿no? En la piel, por si hubiera ahí algo que nos indique que pudiera haber alguna molestia orgánica. Y Bienvenida, si Noé. bien, hola, no. Y si bien muchas veces en clínica puede que lo evidenciemos como un problema de la clínica, no siempre se asocia al comportamiento. Ahí Exacto, también es donde creo que tiene que haber ese cruce en que los veterinarios cada día sepamos un poco más de interpretar este tipo de situaciones, porque, claro, eso puede acarrear un problema conductual mucho, mucho mayor y que esa sea finalmente como la manifestación de algo clínico. exacto, exacto. Luego estaba esa otra reflexión que hiciste antes de que empezáramos, Cris, que me encantó, que también me abre a mí una nueva manera de ver sobre la percepción del entorno y el miedo, ¿no? Eso que cuando cuando nosotros humanos nos pasa y a los perros también les pasa, cuando hemos experimentado un momento difícil por ejemplo, de dolor en una determinada, por decir algo, en una determinada localización, asocias esa experiencia de dolor a ese lugar y vuelves a pasar por ahí y el cuerpo reacciona. Y, y eso lo he visto con más claridad ahora que estábamos conversando antes, porque a mí me está pasando en este exacto momento, ¿no? Ahí, en la zona en la que estoy, que no es mi zona, paseando a este perro que tengo ahora en el regazo. Hace unos meses, al pasar por un lugar, había un montículo de hierba. El perro dio un tirón porque quería ir a oler unos basureros. Yo no solté correa y me fui de nariz y me caí contra la mandíbula contra la vereda, contra el cemento. Y pensé que me había roto la mandíbula. Y tuve un problema durante una semana de dolor, etcétera. Pero salieron volando los anteojos y toda la cosa esa, ¿no? Entonces ahora que he vuelto a salir con este mismo perro en este mismo lugar, en ese mismo sitio, cuando voy llegando a esa esquina, mi cuerpo reacciona. Y me acuerdo. O sea, primero reacciona el cuerpo y luego viene la memoria. Entonces, claro, si eso nos pasa a nosotros, y uno pasa ya ahora atento, ¿no? ¿Dónde está el montículo? ¿Dónde está la cosa esa? No quiero pasar por aquí, prefiero irme por el otro lado. Entonces, eso les pasa a nuestros perros, esa asociación. Ya a mí me ha tocado verlo con, no perros que paseo yo, pero sí perros que me han comentado que de pronto la salida que tienen de casa, el acceso al parquecito, a lo que sea, es por una casa que tiene perros que constantemente ladran, por ejemplo.
y que en alguna oportunidad uno de esos perros se salió y atacó. El perro ya tiene una predisposición a ese lugar, no quiero pasar por ahí. E inmediatamente tensan la correa, evitan el lugar, se quieren devolver y lo que mencionas tú es justamente eso, es como tuve en este sitio una mala experiencia y ya no quiero volver a pasar por aquí. Y el tutor es como, en muchas ocasiones no logran conectar esas dos experiencias y es como, ¿por qué no quieres pasar por acá? Y es pasar a la fuerza y pasar a la fuerza en vez de buscar quizás otra ruta que a un perro le sea eh, más agradable o menos traumática, por decirlo. Es interesante. A mí me pasa algo parecido yo vivo en un conjunto cerrado y el paseo de Beto normalmente es en las afueras del condominio. Y para salir, nosotros todo el tiempo hemos salido por allí sin problemas. Pero desde hace como 2 meses se mudaron en una casa como 5 put carlinos. Y la reja de la casa, la baranda, la barda, hay uno de los perros que salta. Y en algunas ocasiones se ha salido. Pero Beto tiene muy buena comunicación con Mario, que es quien siempre lo lleva de la correa, y entonces siempre hemos logrado manejar la situación. Pero a él le quedó, y como ese evento ha sucedido de regreso del paseo, cuando entramos al condominio, él siempre voltea, como que, mira, voltea tú, todo está bien, podemos pasar. Y se pone del otro lado, donde se siente protegido, y que voltea. Y cuando Mario voltea y le dice, no pasa nada, seguimos. Como que, fíjate que no venga un perro, porque me pasó ya cuando venía de regreso. De ida no le hace caso, pero la cuestión es el regreso. Entonces, sí, o sea, la memoria es tremenda con esos casos. Y que le quedó porque en algún momento hubo una tensión con esa correa, en ese momento y en ese momento del paseo. Y ya lo tiene asociado. O sea, en ese caso sería no una cosa de dolor directamente, directamente, sino de estrés, podríamos decir, ¿no? O sea, Sí, lo que tuve me provoca estrés. sí. Y por tanto, el estrés, que es fisiológico, tiene una consecuencia comportamental. Obvio. Digo, parece obvio lo que estoy diciendo, pero ese es el No, fundamento. no, está bien. Es justamente lo que estamos trabajando, esa relación absolutamente Claro. probada, no es, o sea, estudiada. Mira, pero qué interesante lo que comentaban, creo que lo comentó Cris y tú hiciste el recuento de lo de los sonidos fuertes con el tema del oído, porque ajá, muchos perros tienen otitis y la gente, el tutor, muchas veces por desconocimiento, como que, o sea, no es, en muchos casos no es falta de interés y yo lo he comentado mucho que en mi país la cultura de los perros está en la prehistoria y a veces es como que, ay, los perros tienen oído, los perros tienen otitis, o sea, no hay ese sentido común y, y y creo que el caso de agresividad más feo que yo he visto, al final de la consulta me di cuenta que cuando yo veo el perro caminando, que el perro está caminando de lado y yo ya va, ¿qué pasa aquí? No, es que él tiene una otitis desde hace 1000 años y se nos olvidó comentarte. Y entonces pasa eso. Ahora yo voy a aprovechar el momento. Ayer hay una casa lo que yo visito y yo veo 9 pomeranias, viven 9 pomeranias. Se le ocurrió la brillante idea de ahora traer un golden. Yo paseo esos 9 pomeranias con mi novio y los sacamos de grupos y ellos están como que divididos por zonas en la casa donde pueden estar juntos. Hay unos que no se toleran en el primer encuentro, pero del resto hay buena convivencia. Pero hay una que ayer se estaba agarrando con todo el mundo, con todo, con todo. Es una de las más chiquitas. Entonces, ¿cómo como educador y sabiendo el problema que tengo aquí a nivel veterinario, que los veterinarios tampoco como que, no, llegó bien a la consulta, o sea, lo medio revisé y está bien.
¿cómo yo como educador puedo tratar de entender más lo que le está pasando a la perra? O sea, sé que algo le está pasando, porque ella no es así, pero no entiendo. O sea, ayer no logré entender qué le duele. O sea, le está doliendo algo, hay algo que le está molestando. Pero ¿qué es? No lo sé. Y mandarlo al veterinario es, ay, le hice una hematología y todo está bien. ¿Me entienden? Entonces, están hablando de oído, de las úlceras de la córnea y traje otra cosa a la mente, o sea, varias cosas. Pero ¿cómo doy con un perrito así es de tamaño, que obviamente está en un estado de estrés, pero tienen ese estado de estrés 1000 años? Pero ahorita hay algo que aparte del estrés le está afectando. Entonces no sé, yo ayer quedé así como que, ¿qué le está pasando? No sé. La mando al veterinario y el veterinario va a decir que no le pasa nada, pero sí le está pasando algo. Entonces, Eh, no sé, deberíamos tener como hay tantos protocolos, como un protocolo de herramientas de cómo detectar, cómo poder decir al veterinario, revisa tal cosa, sí, porque caminaba bien, no caminaba de lado. hay, ¿Cómo hay lo un, hago? ¿Cómo lo harían ustedes? o sea, eh, un área de la relación entre la fisiología y el dolor que no aparece, y ahora lo estoy pensando ahora y me parece curioso que no aparezca, contemplada en esta revisión, que tiene que ver con el aparato digestivo. Em, Cuando yo encuentro cualquier tipo de problemática, ¿no? Mi perro está ansioso, mi perro no. O sea, una de las preguntas es cómo están las cacas. ¿Come y cómo defecan, ¿no? Porque hay una posible causalidad de problemas de malestares, ¿no? La cuestión gastrointestinal. Y luego la parte fisiológica, por supuesto, o sea, como dices tú, se le ve caminar bien, acepta que es ser tocado, la manipulación, la parte musculoesquelética, ¿verdad? Eh, Esos son dos puntos focales, ¿no? Carol, Y creo que en ese caso tocaría buscar algo quizás un poco más integrativo, fisiatra, si es que ese veterinario en particular no está dando con el problema, otro veterinario que pueda darte una visión un poco más, eh, no sé, a mí como veterinaria me cuesta que los tutores me hagan caso porque su veterinario les dijo que no había ningún problema y yo estoy viendo que el perro lleva con diarrea 3 meses. Es que no es normal. Me da rabia que haya otro colega que les diga que no hay un problema cuando sí evidentemente hay un problema. Entonces es una lucha cotidiana y que ves una cojera y el perro va a la radiografía y la ve casualmente un médico general que no ve traumatología y no vio nada y hay un problema en la cadera. Entonces yo soy un poco más de, si es que no es ese colega el que está encontrando, no está encontrando el problema, tengo que ir a buscar a alguien más que sí me dé una respuesta. Y ahí es como esto de picar un poco piedra, ¿no? Cuesta un poco llegar a dar con quien efectivamente te dé una respuesta. Pero tú estás viendo que hay un problema. Y eso creo que es Sí, lo más... lo del fisiatra y todo eso, o sea, como lo comenté, por eso hacía lo de la referencia de Venezuela prehistórica con cuestiones veterinarias. No hay fisiatra, no hay oftalmólogo. De hecho, el médico que hay, que es medio traumatólogo, es porque desde hace años, con ciertos amigos traumatólogos de humanos, se ha encargado de hacer muchas pruebas prácticamente experimentales con los perros. Lo que se me ocurre también es, acá pasa un poco lo mismo que le pasa a Enoe. No hay mucha especialización y los que hay tampoco son tan buenos. Empírico, o sea, si tú sabes algo de dolor y crees que pueda ir por ahí, empíricamente tratar de, ok, manejemos dolor a ver si por ahí puede ir la cosa, ¿no? Claro, Como
Y claro, ellos tenían en algún momento un veterinario, o sea, lo que pasa es que han cambiado de varios veterinarios, pero yo aquí, o sea, y la parte que no debería ser, que no debería irse en YouTube, pero va a salir. O sea, yo le diría, ya va, anda con el veterinario y que por lo menos, o sea, por descarte, para evaluar la situación, un analgésico, mientras vemos qué es lo que está pasando, pero no lo puedo hacer. Espera, Noé, bueno, no sé si se puede hacer o no, no voy a hablar del caso particular ese que estás Claro, planteando, pero sí que creo que es interesante recordar el artículo pasado que estudiamos, era un artículo que trabajaba sobre esta misma relación entre dolor y comportamiento, y estaba dirigido a, o creo que el primero, el de Karen Overall, estaba dirigido a veterinarios que trabajaban en refugios y a voluntarios o gente que estaba en el staff de los refugios, ¿no? Y entonces ahí sí que está dicho, digamos, queda claro que en caso de que no haya posibilidades económicas por parte de los propietarios o por parte del refugio para hacer toda la analítica, para llevar a un diagnóstico, inicialmente lo que es aconsejado es hacer analgesia. Empezar por ahí, aunque no se tenga el diagnóstico. ¿Qué dices tú? Eso no se puede hacer. O sea, no, el camino correcto sería decir, primero haces un diagnóstico y luego, haces la recomendación. Pero si no tienes la posibilidad, por un problema económico, este, eh, es lo eh, humanitario, aliviar o probar aliviar el dolor si es que hubiera dolor, antes de hacer cualquier otra cosa. y claro, Un cierto fundamento científico existe para ese camino, ¿no? ¿Carol? Sí, es que además cuando tienes un perro que está tan arriba por una incomodidad, no estás pudiendo ver lo que hay abajo y cuál puede ser realmente la causa. Si trabajas, no sé, analgesia, de pronto puedes empezar a ver otras cosas que el perro no estaba pudiendo manifestar porque tengo tanto dolor y tanta incomodidad. Y creo que esa es una buena forma, una primera aproximación a bajar un poco la incomodidad generalizada y luego ya poder ir a ver si a lo mejor por manipulación puedas detectar alguna molestia, porque camina o cambia ya la forma y ahora sí te va a mostrar una cojera o una lateral o algo un poco más evidente. Siento que en estas formas un poco más SOS, lo que dice Carmen, sí puedes llegar a manejarlo de esa forma porque es que algo hay que hacer para poder ver qué es lo que hay detrás. Una pregunta, y la hago, como dice, no, esto no es para que esté en YouTube. Yo digo, esto es para que esté en YouTube, esto es lo que voy a decir ahora, y sobre todo es para que esté en nuestro grupo, en el grupo de nuestra gente. ¿Ustedes creen, colegas y colegos veterinarios que nos escuchan o que están aquí, que podría haber una interrelación entre los educadores que estamos en el grupo y que necesitamos un apoyo veterinario, aunque sea online? O sea, ¿existiría esa opción de, en este caso, por ejemplo, ponerse de acuerdo ustedes dos y ver si se puede hacer una consulta, una interconsulta, este, para ayudar a esos perros? Porque es verdad que a lo mejor en el lugar donde uno está no es posible hacer ciertas cosas, pero quizá hay otras cosas. No sé si se puede dar una receta desde un país hacia otro país. No sé cómo funciona eso. Pero si eso se pudiera hacer, quizá es una vía. de hecho eso es lo que he hecho, Carmen. O sea, muchas interconsultas. Que mi primera aliada es Tere. Tengo muchos casos con Tere porque, sobre todo en el caso de endocrinología, no lo hay. En el caso de etología, me voy con Nico. O sea, yo tengo aquí en Venezuela casos con flores de Bach, con terapia con cannabis, con muchas cosas que obviamente aquí no las encuentro y me voy por otro lado.
Y con esa perrita, lo que me preocupa, o sea, con este caso, es que hace como 8 meses pasó una situación donde a la perrita le pasa algo. La perrita tiene dificultad para defecar, o sea, a la perrita le está pasando algo. La perrita lo que le estaba pasando es que en la noche parió y nadie se dio cuenta que estaba preñada. Es que es una miniatura así, o sea, pesa como 1,2 kilos. Entonces, claro, la montó un mismo Pomerania en algún momento, o sea, hay mucho personal de servicio. Entonces, imagínense decirle, mira, a la perrita le está pasando algo, y una gente que ni siquiera se dio cuenta que la perrita estaba preñada en 60 días, ¿me entienden? Entonces, yo, o sea, ¿cómo hago yo? O sea, yo sé que hay cosas que escapan de mis manos y hay cosas que son responsabilidad del tutor, Pues pero, pero uno se involucra también porque aunque yo con esos perros haga paseo, yo tengo un vínculo con ellos. sí, sí. Miren, me van a disculpar, pero me tengo que salir. Si quieren. Cris, ¿ibas a hablar? Ah, bueno, No, pensé es que que yo habías... tengo aquí, si quieres que hable, tengo aquí como yo que sé. Tengo Es que por eso, como no has Me hablado, encanta. Cris. como tomo apuntes siempre. dale. Ah, también lo del perro que suele tener comportamientos agresivos o muestra agresividad, lo que cuesta saber si tiene algo médico, porque puede incrementar las muestras de agresividad, pero también puedes decir es que se está volviendo más, ¿sabes? Y a lo mejor tiene dolor o tiene alguna afección médica, que cuesta mucho de encontrar. Y son menos impulsivos, que eso sí que me chocó. Sí. Yo Más eso agresivos, lo menos vi muchas impulsivos. veces y traté de entenderlo y no estoy segura de entender bien qué significa. A ver, reflexionémoslo un poco. A ver si entre todas eh, Lo ¿Cuál es el impulsivo, concepto, perdón? lo del impulsivo. O sea, dice que hay un trabajo en el que se vieron a 20 perros, ¿no? Donde 10 perros tenían problemas de agresividad unidos a dolor y otros 10 perros tenían problemas de agresividad no unidos a ninguna situación clínica. Estoy contando bien el... No, este es otra cosa. lo que, No, no es esta. no, No es este el experimento. Esto es de hipotiroidismo. Esto es de tiroides. perros que mostraban agresividad ya de una manera normal, si tenían alguna afección médica, podían incrementar estas muestras de agresividad. Pero entonces, como ya había sido normalizado, ya esos comportamientos ya eran normales, aunque se incrementaran, costaba más de ver. Y luego, lo del tema impulsivo, yo me lo llevo al campo un poco humano. No es lo mismo que tú te hagas daño un golpe, que entonces reaccionas de manera más impulsiva, a que tengas dolor crónico, que tardas más en reaccionar. Eso es lo que yo interpreté de que los perros cuando muestran más signos de agresividad, son menos impulsivos. ¿Cierto? Pero también se puede relacionar con que tardas mucho más tiempo en saber si tienen alguna afección médica. Con lo cual eso ya la llevaría arrastrando mucho más tiempo que en un perro que tiene algún dolor agudo en algún momento. Eso es lo que creo yo, mi interpretación. Cierto. A diferencia de los perros agresivos que no tenían una afección clínica y que cuando empezaban a tener el dolor, es decir, un dolor agudo, como dices tú, o sea, un dolor que empieza en un momento determinado, allí había un aumento de agresividad impulsiva. Menos impulsiva. No, cuando era agudo. Cuando no mostraba signos de agresividad nunca y de golpe lo mostraba, era impulsivo. Ese me refiero. A ese me refiero. Pero por su relación con no era contra relación al dolor. Era
que no mostraban y empezaban a mostrar, eran impulsivos. Eso es lo que yo, o sea, que no lo había leído nunca, no lo había. Y los O que sea, tienen dolor crónico son más propensos a sufrir ansiedad y tener un sesgo pesimista. Sale el tema del sesgo. Eso también creo que tenía que ver con que hacen menos ejercicio, están más limitados a la hora de hacer cosas porque les duele, entonces acaban sin ganas de hacer nada. Os doy la palabra a vosotras, ¿eh? Yo comento, si quieres, yo comento un poco sobre el comportamiento repetitivo, el comportamiento estereotipado, compulsivo, también relacionado con el dolor. Aparece el ejemplo de el lamido dirigido hacia un área dolorosa del cuerpo. Porque duele, se lame y se sigue lamiendo porque al lamerse se alivia de algún modo el dolor con la presión. A ti Entonces, me gusta el lamido se refuerza y disminuye el dolor y entonces pareciera un comportamiento estereotipado, pero en realidad hay una finalidad que es aliviar el dolor. ¿Cris? que me gustaría explicar el caso de Duna, una vez que se empezó a lamer aquí, en el hombro. Y cuando lo pude, en 3 o 4 días ya se le puso marrón, ¿eh? O sea, fue una velocidad increíble. Y cuando la llevé al veterinario, me dijo, aquí los perros cuando tienen dolor siempre sacran, siempre en la parte más distal. Decía, nunca, dice, o al menos la veterinaria que la llevó, nunca lo había visto, que fuera justo en el punto donde le dolía. Y fue curioso porque el único signo que Duna le hizo de me duele, y miradme a los ojos, la manipulación fue solo. Y sí tenía dolor acá. Pero lo único, los ojos, pum, ya está. Nada más. Ni siquiera la Veterinaria nueva, no tenía confianza. Pero ya, como se expresa mucho a base de lamidos, era dolor. Y eso es una individual. individual, claro, porque la veterinaria te dijo que aunque tuviera dolor acá, se lame acá, en la parte, en los dedos. Que era lo más común. Porque el dolor viaja los nervios por ahí. Así. Eso me parece curioso. Que hago el punto que no es evidente, ¿verdad? De qué importante reconocer esa mirada por tu parte, que podía pasar inadvertida para cualquiera que no la conozca. Es que cuando la veterinaria la manipuló, dice, pues si no se ve nada, yo, mira la cara. Y cuando vio esto, dice, ostras, sí le duele ahí. Así, ¿no? Con una veterinaria de confianza, la hubiera empezado a lamer. Porque ya con la otra sí. Aquí en la cara o en las manos o En a la cualquier mera sitio amé, zona. pero a esta chica no la conocía de nada y solo fue mirada. Ya está. Miraba así y me miraba a mí. Como, pero solo eso, ¿eh? Wow. Voy heavy, como dicen los chicos. Es que muchas veces son, como bien dices, si no es alguien con quien pueden efectivamente manifestar una clara emoción, a veces es eso, es tan sutil como un movimiento de cabeza, una mirada, un lamido o algo y ya te está diciendo incomodidad.
Pero en la clínica, con el estrés, con el movimiento, con la rapidez, con todo, esos signos muchas veces pasan absolutamente desapercibidos. La importancia de que conozcas a tu perro y sepas cómo se comunica para poder ser como el traductor, ¿no? De decirle al veterinario, hey, le está doliendo. Y ahí Y poder que haga poner como caso ese al punto. veterinario que te diga que son tonterías. Exacto, porque puede ser circunstancial, puede haber sido X, pero si tú le dices, mira, hace esto, cuando haces esto, haces esto. No todos, pero... No todos, pero A ver, lo del órgano vomeronasal también me parece interesante. ¿sí? ¿Quieres comentarlo? No, coméntalo tú. ¿O lo comentas tú, Carol? ¿Lo tienes fresco? ¿Lo tienes anotado? ¿No? No, lo leí someramente, no lo tengo en la ratita ahora. Bien, empieza el párrafo explicando lo que son las feromonas. Me gustó la definición que da, tipo de semioquímico liberado de las superficies externas del cuerpo. Tipo de semioquímico liberado. Semioquímico, esa es la palabra que nueva para mí, semioquímico. Que es un tipo de químico, me imagino yo, ¿no? De molécula olfativa que se libera de las superficies externas del cuerpo, desde donde se difunden al ambiente circundante y cambian el comportamiento de los otros animales, normalmente de la misma especie, es interespecífico, ¿no? Y las feromonas son percibidas por el órgano vomeronasal, que es una parte del tracto olfativo accesorio y está ubicado a cada lado del tabique nasal. Bien, este es, digamos, para información general. Entonces, la información que nos dan es que si no me equivoco, en ratas, en algunas especies, post-mortem, al hacer el estudio de algunas especies post-mortem, se ha encontrado que existen posibilidades de cambios inflamatorios en el órgano vomeronasal. Y los cambios inflamatorios en el vomeronasal pueden conducir a alteraciones del comportamiento. Y mencionan un artículo de Asproni, donde dice, por ejemplo, que la vomeronasalitis en gatos podría estar relacionada con comportamientos agresivos en gatos. Y que recuerdan que este artículo es para decir qué es lo que sería bueno seguir estudiando porque no se ha estudiado suficiente, es decir, seguir estudiando esta posibilidad del cambio inflamatorio en el vomeronasal en seres in vivo, no solo en post-mortem, para la detección temprana y el tratamiento del problema. Esa es una información que yo no tenía, desde luego. Carol. No, que busqué qué es lo que es semioquímico y dice, es una sustancia química o complejo de sustancias químicas emitidas por un organismo que afectan el comportamiento de otros individuos. La comunicación semioquímica se divide en dos amplias categorías: comunicación entre individuos de la misma especie y comunicación entre individuos de diferentes especies. Las feromonas son un tipo de semioquímico. De señal semioquímica. Qué complejo es el cuerpo, el órgano, los órganos, ¿no? De los seres vivos. Es increíble. La verdad es que si te pones a analizar cómo funciona una célula, ya es una locura. Y de ahí para adelante, que tengan especificidad y que cada una sepa qué es lo que tiene o dónde tiene que desarrollarse y crecer, es una locura. Entonces somos altamente complejos. Altamente complejos. Conclusiones, dice este artículo. Esta revisión ilustra la relación entre el desarrollo de numerosos problemas de conducta y diferentes afecciones médicas. Muchas de estas afecciones presentan como único signo clínico un cambio en el comportamiento. Además, algunas no alteran ningún parámetro hematológico o de imagen, lo que dificulta su diagnóstico.
y su diferenciación de un verdadero problema de conducta. Todo esto ilustra la importancia de considerar los problemas médicos en el diagnóstico diferencial de cualquier problema de conducta y la importancia de realizar un seguimiento exhaustivo en todos los casos. Y luego, una cosa interesante que me llamó la atención es que ponía como apéndices, dos casos de un macho de 2 años y medio, Border Collie, con comportamiento agresivo hacia personas desconocidas, que empezó 2 meses antes de la consulta. Nunca había sido agresivo antes. Mi perro agredió de la nada, ¿no? Entonces explica cómo fue los episodios eh, y que la observación que hicieron fue cuál es la postura. Tiene una postura defensiva y tenía, al hacer el examen físico, dolor de espalda, de baja intensidad. Todo el resto normal, apareció normal. Incluso la radiografía de la espalda, normal. La radiografía y la ecografía abdominal, normal. Los análisis de sangre, hemograma completo y bioquímica completa, normal. Claro, uno llega al veterinario, te dan esos resultados y dices, mi perro está bien, o sea, no tiene nada. ¿Verdad? Y sin embargo, le dieron un tratamiento analgésico y fisioterapéutico de dolor de espalda. Esperaron 2 semanas sin hacer modificaciones de otro tipo, solo esas 2 semanas, y evitar las situaciones en las que el perro había mostrado agresividad. Después de 2 semanas de tratamiento, el perro no mostró ningún comportamiento agresivo hacia los conocidos y se retiró la medicación. El comportamiento agresivo desapareció por completo después de unos días de tratamiento y el perro no ha vuelto a ser agresivo desde entonces. Hay un interesante ejemplo. Cris. Que hay afecciones médicas que no se ven o solo se ven en el momento que ocurren. Y después pueden dejar secuelas, pero que ya no son tan percibibles. En humanos, por ejemplo, sería, ponte que tú tienes arritmias o apneas. Si tú vas al médico y en ese preciso momento no tienes nada, no tienes. Y eso Sí. supongo que los perros, además, que no pueden explicarlo, si no se lo coges en el momento, no está. Y Carol, tú eres veterinaria, ¿no? ¿Cuánto cuesta encontrarle una contractura a un perro? Es que si eres bueno con la manipulación, o sea, tacto podrías eventualmente encontrarla, pero no es algo que de rutina el veterinario normal por una vacuna o por cualquier cosa vaya a palpar al perro de esa forma. Por ejemplo. Entonces, te diría que se pueden pasar por alto en una consulta cotidiana un montón de cosas. Pero en radiografía no saldría. No porque es muscular. Y en ecografía también costaría, o sea, No te saldría solo al tacto o a la incomodidad de la presión. Salvo que esa contractura llevase mucho tiempo y ya estuviese modificando parte de la arquitectura, como una lesión crónica que llevase mucho tiempo y ya el perro tuviese mayor evidencia de algún daño, las vértebras, por ejemplo, ya más comprimidas por esta misma contractura. Ahí sí se evidenciaría, pero de otras formas pasan. Yo creo que por ahí la importancia de lo que nosotras desde este lado podamos evidenciar y ser majaderas, ser insistentes y ir a buscar dónde está la causa, porque a mí acá me está pasando mucho que es que no encuentran nada y se sabe que hay un problema. A lo mejor no es ese el colega el que lo va a encontrar, va a ser otro que le dé una vuelta un poco más profunda. Wow. Muy bien.
una última cosa. Los problemas cardíacos que tienen relación con la disfunción cognitiva o pueden provocar disfunción cognitiva porque llega menos sangre al cerebro. Eso también me Por parece. falta de oxigenación. A lo mejor es algo cerebral y no vas a mirar el corazón. Mm. Va relacionado. Es que si lo pienso, o sea, está todo de alguna forma interconectado. Y a veces es un problema que se evidencia en el cristalino del ojo, una opacidad, y es por una falla renal. Entonces, hay tantísimas cosas que uno ve por acá y están en otro lado, y hay que empezar a buscar esta interrelación de cómo afectan, ¿no? Y lo que decía Carmen del digestivo, es evidente que si el digestivo no anda bien, que es el segundo cerebro del cuerpo, algo está pasando. Nos hemos dejado pensando. Y quedamos todas como, vale. Y dan ganas como de convertirse en veterinaria. Ay, es complejo. Es que te digo, siendo incluso veterinaria, hay cosas que se van a pasar. Y que el veterinario, o sea, el conductista, perdón, el educador, el etólogo, el X, van a llegar a ver el problema antes que quizás el veterinario. Porque estamos un poco más mirando ese tipo de cosas que el veterinario, que por una consulta X, una vacuna, una cirugía o lo que sea, son cosas más cotidianas, y no te especializas en efectivamente ver este tipo de cosas. Y no existe una especialización en esto. Como veterinario, en la etología, que es lo más cercano a la parte de comportamiento por el lado veterinario, que en algunos países tienes que ser veterinario para poder ser etólogo, en otros te puedes ir por la tangente. Pero sí, es la única más cercana, te diría. Pero por eso creo que la importancia de que más y más veterinarios sepan del mundo de la conducta, porque es que cuando haces el match, es tanto más fácil llegar al tratamiento y a una mejoría del paciente que cuando te das golpes ciegos porque no logras encontrar, y la causa está en el comportamiento. Te lo está diciendo de alguna manera, pero no logras ver. Muy bien, chicas. Si quieren cerramos acá. Vamos a dejar. Mira, Él dice que sí.